En este video vamos a abordar el tema de los testigos de Jehová, o más conocido como la Watchtower en otros países. El objetivo de este estudio es dar a conocer un poco las enseñanzas que tienen los testigos de Jehová, cuál es la diferencia entre los testigos de Jehová y el cristianismo en general. Y este estudio no es tanto quizás para desprestigiar o para hacer menos en cuanto a las personas que pertenecen a los testigos de Jehová, sino mostrar a la luz de la palabra las enseñanzas justamente de la palabra de Dios versus las enseñanzas que los testigos de Jehová tienen. Aclarado esto, vamos a empezar este video con 2 Pedro 2.1. Dice 2 Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta epístola de San Pedro nos habla justamente de lo que son los falsos profetas entre el pueblo. Ahora, si la iglesia primitiva de ese tiempo tuvo falsos profetas, entonces es lógico pensar que la iglesia de hoy también tendrá falsos profetas dentro de lo que es el cristianismo. Ahora, para los testigos de Jehová que están escuchando esto, estas palabras se cumplen de la misma manera para esta organización. No olvidemos que muchas veces nosotros pensamos que la organización o la iglesia o cualquier otra religión que nosotros tenemos, creemos que es la correcta, ¿verdad? Pero debemos seguir el consejo de Pedro. Dice que habrá falsos profetas. Es una profecía que se ha cumplido y se está cumpliendo actualmente dentro de la iglesia. Dice también habrá falsos maestros y introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, las herejías, las falsas enseñanzas, no van a estar a la vista de todos. Van a estar encubiertamente y van a ingresar a la iglesia y van a destruir dentro de la iglesia con estas enseñanzas. También dice, negarán al Señor que los rescató, hablando del Señor Jesús, y los que siguen estas enseñanzas y los que enseñarán todo esto traerán para sí mismos destrucción repentina. Este pasaje no solo se aplica a lo que son los testigos de Jehová, sino se aplica a todas las religiones, por así decirlo en general, y también al cristianismo. Entonces nosotros ya tenemos la advertencia de la Biblia, por eso es importante escudriñar, estudiar y meditar las escrituras y comprobar por nosotros mismos si lo que alguien está enseñando es correcto o no. Bien, aclarado esto, entonces empecemos. El propósito de este estudio no es para saber quién es el mejor o la mejor persona o la peor persona o la peor iglesia, sino simplemente defender las enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora, empecemos diciendo quiénes son los testigos de Jehová. Este es un artículo sacado de la página oficial de la Watchtower y ellos se definen de la siguiente manera. La Watchtower o los testigos de Jehová es una corporación no lucrativa formada en 1844 en conformidad con las leyes del estado de Pensilvania de Estados Unidos. Los testigos de Jehová se valen de esta entidad legal para apoyar su obra mundial, que incluye la edición de Biblias, de publicaciones bíblicas, de acuerdo con sus estatutos. Los fines de la Watchtower son religiosos, educativos y benéficos. Su propósito principal es promover la predicación y enseñanza del reino de Dios gobernado por Jesucristo. Uno llega a ser miembro de la corporación solamente por invitación. No depende de cuánto dinero haya donado. Los miembros de la corporación y los directores realizarán tareas de apoyo al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, ahí está claramente más o menos qué son los testigos de Jehová y a qué se dedican. Entonces, si nosotros leemos este texto, podemos entender que al parecer es una organización eh, que ayuda quizás a muchas personas en necesidad, ya porque ellos hacen obras educativas, benéficas, etcétera. También son buenas personas. Y el propósito de
de este video no es afirmar que ellos no hacen actos benéficos, no hacen actos educativos y tampoco que son malas personas, etcétera, sino poner a la luz de las escrituras sus enseñanzas. Según un informe de la Watchtower, hay 12 millones de testigos en todo el mundo. Quizás un poco más, quizás un poco menos, pero actualmente son esa cantidad. Entonces son aún más grandes que todo o que muchos países del mundo. Dice que los testigos de Jehová también están presentes en 239 países alrededor del mundo, ¿no? Entonces son un montón de países donde ellos están realizando el trabajo misionero y también como organización. Pero ¿cómo comenzó la organización de los testigos de Jehová? Entonces, para entender un poco la organización y para poder entender un poco las enseñanzas que ellos tienen, es necesario que nosotros entendamos cómo comenzó la organización. Ahora, esto puede ser una historia muy conocida o poco conocida por muchas personas. Entonces, veamos un poco acerca de sus inicios. El fundador de los Testigos de Jehová es Charles Taze Russell, quien fundó su propio grupo de estudio y fue influenciado por varias personas. Entonces, Russell fue una persona que estudiaba lo que es la Biblia y formaba parte de este grupo pequeño de estudio. Entonces, Russell tuvo muchos maestros y siguió las enseñanzas de algunas personas que vinieron antes que él, ¿no? Y vamos a ver algunas de esas personas. Primero, el millerismo. El millerismo fue fundado por William Miller, quien decía que Jesús vendría en 1874. Entonces, esta era una de las enseñanzas de Miller. Entonces, Russell fue un discípulo o seguidor de Miller. Pero como todos sabemos, la venida de Jesús no se efectuó en el año 1874. La venida de Jesús tampoco se efectuó ahora, ¿no? Sino que la Biblia dice que nadie sabe el día o la hora. También el adventismo y Elena G. White fue influenciado por Russell, ya que con ideas como el estado inconsciente del alma, la resurrección de los justos en la segunda venida, son algunas de las enseñanzas que también Russell adoptó. También Russell creía en el restauracionismo, ¿no? Russell buscó restaurar la pureza del cristianismo primitivo, rechazando las doctrinas como la doctrina de la Trinidad, la doctrina del infierno y la inmortalidad del alma. Estas son doctrinas que hasta el día de hoy los testigos de Jehová rechazan. También Russell se juntó con Nelson Barbour para realizar publicaciones en la revista Atalaya, que es su revista hasta el día de hoy, ¿no? Y esta es una de sus portadas. Si alguna vez usted se ha topado con algún testigo de Jehová, de seguro le han obsequiado lo que es esta revista. Russell, cuando él aún estaba con vida, hizo varias profecías y vamos a ver algunas de ellas. Primero dijo que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin. Luego que en 1874 Cristo volvería invisiblemente. Luego que en 1914 el mundo había llegado a su fin. Russell creía tanto en estas fechas que vendió su negocio de ropa y se fue como a predicar en lo que él creía, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, a Russell le encantaban lo que son las fechas y hacer profecías acerca de la venida de Cristo o acerca de el fin del mundo. Como es evidente, estas fechas, ninguna de ellas se cumplió. Russell también, luego de marcharse, escribió varios libros y revistas. Según él, nadie podía entender la Biblia sin esos libros que ahora se conocen como el estudio de las Escrituras. Entonces hay un montón de estos libros que los testigos de Jehová usan para interpretar las Escrituras. Ahora, respecto a este punto, no es malo usar algunos libros de apoyo para entender las Escrituras, porque es verdad que algunas partes de la Biblia son difíciles de poder
comprender si se tiene poco conocimiento o si se está empezando a leer o a estudiar la palabra de Dios. Entonces, no es malo tener sus apoyos, pero siempre debemos poner a la Biblia por sobre los estudios, ya que la Biblia dice de sí misma que es la palabra inspirada de Dios y no un libro escrito por una persona para entender la Biblia, ¿no? También la Biblia afirma que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro y que Él nos va a guiar a toda verdad. Además, el trabajo del Espíritu Santo también es convencernos de pecado. Entonces, nosotros podemos entender la Biblia por nosotros mismos. Antes lo que hacía la Iglesia Católica es justamente eso. Nadie podía interpretar la Biblia o nadie podía leer ni siquiera la Biblia si no es a través de un sacerdote católico, ¿no? Incluso perseguían a aquellas personas que tenían la Biblia en su propio idioma, ¿no? Y leer como la Biblia e interpretarla por sí mismo era considerada una herejía. Según Russell, la Gran Pirámide de Giza en Egipto codificaban fechas proféticas. Él estaba obsesionado con estas pirámides y creían que estas pirámides tenían como estas fechas proféticas y eran un testimonio de Dios en la tierra. Entonces, Russell usó estas pirámides justamente para sacar muchas de las fechas de la venida de Cristo, del fin del mundo, etcétera, pero por lo cual ninguna de ellas terminó de cumplirse. Según Russell, en los pasadizos de las pirámides en 1914 sería el fin del mundo, y eso es lo que decían los pasadizos, ¿no? Pero en 1914 no pasó nada. Luego cambiaron esta fecha a 1915 y después a 1918, pero Russell murió en 1916 y el fin del mundo nunca vino hasta la muerte de Russell. Por tanto, esta es la tumba de Russell, ¿no? Donde fue enterrada Russell. Ahora, cabe mencionar que la tumba donde fue enterrado Russell tiene un símbolo masónico, ¿no? Generalmente la pirámide es un símbolo que los masones, esta organización de los masones, usan. Entonces, ¿por qué tanto los masones como los Illuminatis y los satánicos usan la pirámide? ¿Por qué les fascina tanto esta pirámide? Recordemos que Russell se obsesionó con la pirámide a tal punto de obtener fechas de esta pirámide. Entonces, si nosotros vemos un poco la tumba de Russell, podemos llegar a entender que Russell también estaba fascinado por lo que son los masones. Fue un sucesor de Russell. Y en un inicio, en un esfuerzo de reclutamiento mundial que él sigue hasta hoy. Ahora, después de Russell vino este hombre que es Rutherford, que justamente fue el sucesor de Russell. Y con Rutherford empezó lo que es el reclutamiento mundial como lo conocemos al día de hoy. Por algo que los testigos de Jehová son conocidos es por salir justamente a reclutar, ¿no? O a comunicar las buenas nuevas de puerta en puerta. Todo esto no empezó con Russell, sino con Rutherford. Según Rutherford, que es el sucesor de Russell y otro de los líderes de los testigos de Jehová, en 1925 Abraham, Isaac y otros hombres resucitarían para gobernar la nueva tierra. Entonces Rutherford creía en esta resurrección y pensaba que estos hombres gobernarían lo que es la nueva tierra. En ese tiempo, muchos testigos de Jehová vendieron todo y vivieron en sus autos, y otros no sembraban nada, porque eran agricultores, hasta que llegue el fin. El fin del mundo, según Rutherford, llegaría en 1925, pero este fin nunca llegó, y las personas o los testigos de Jehová de ese tiempo se quedaron sin casas, muchos de ellos sin auto y muchos de ellos pasando hambre porque no sembraron nada, pensando que el fin llegaría en 1925. Ahora es importante notar que tanto a Russell como a Rutherford les obsesionaban poner fechas al fin del mundo y al retorno de Cristo. Rutherford, que es el sucesor de Russell, volvió a decir que en 1929 esta vez sí sería el fin. Entonces se construyó una mansión y decía que Abraham, Isaac y Jacob vivirían en esa mansión cuando sean resucitados. Entonces Rutherford no se le ocurrió una mejor idea que construir esta mansión.
para que Abraham, Isaac y Jacob tuvieran un lugar donde vivir. Pero obviamente esto nunca pasó en 1929. Rutherford vivió como un millonario. Justamente vivió en la mansión que él había construido para Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el mundo estaba en crisis, Rutherford era millonario. También dijo a las parejas jóvenes que no se casen ni tengan hijos, sino que vayan a predicar puerta a puerta. Muchos de los testigos protestaban fuera de las iglesias en ese tiempo. Estamos hablando de las iglesias cristianas. Entonces, los testigos de Jehová creen que las otras religiones, y como por ejemplo el cristianismo o las iglesias cristianas, son iglesias falsas, ¿no? Que engañan a la gente. Y muchos de los testigos de Jehová tienen prohibido hablar con lo que son los cristianos. Entonces, Rutherford vivía de todas las ofrendas que en ese tiempo y todas las recaudaciones que se hacían. Mientras los testigos de Jehová pasaban hambre, él vivía como un millonario en la mansión. Ahora, Rutherford murió en 1942 a la edad de 72 años de un cáncer de colon. Esta es una de sus fotografías. Rutherford introdujo enseñanzas que los testigos de Jehová sigan hasta el día de hoy, por ejemplo, como las enseñanzas de los 144,000 sellados, ¿no? Según los testigos de Jehová y los libros de ese tiempo, los 144,000 sellados tienen que ser testigos de Jehová. Y también se afirmó en un tiempo que los 144,000 sellados eran los líderes o los ancianos, como ellos lo denominan, de los testigos de Jehová. También ellos hablaron de campañas de predicación puerta a puerta y adopción del nombre Testigos de Jehová. Entonces Rutherford introdujo todas estas prácticas a la organización. Según los Testigos de Jehová, Cristo comenzó a gobernar desde 1919 y que necesitaba, según ellos, Cristo necesitaba una organización que sea su representante en la tierra. Y esta organización fue la Watchtower, o más conocido como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen muchas normas que la gente común no sabe, y esas normas están sobre la autoridad de la Biblia. En realidad, la Biblia no apoya muchas de las normas que los Testigos de Jehová tienen, pero esas normas están más allá de la autoridad de la Biblia, y nosotros vamos a entender por qué y cuáles son esas normas. Según los testigos de Jehová, ellos son la única religión verdadera. Todas las demás son la gran ramera que menciona Apocalipsis. También la Watchtower o los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, que es una versión del Nuevo Mundo, o se denomina la versión del Nuevo Mundo. Y para apoyar esta nueva versión, dijo que un eminente profesor de griego, o ellos dijeron que un eminente profesor de griego, apoyó esta traducción de la Biblia. Pero hay un video donde este profesor analiza lo que es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, y dice que es una de las traducciones que comete más errores en cuanto a lo que sería el griego. Además, esta Biblia está modificada, según las palabras de este profesor, para hacer calzar las enseñanzas de los testigos de Jehová a la palabra de Dios. El profesor dice textualmente: nunca he encontrado una traducción que se aleje tanto de las escrituras originales. Y esto pueden comprobarlo los testigos de Jehová. Ahora, con la gran proliferación de lo que son las Biblias digitales, ustedes pueden encontrar una Biblia interlineal en griego y español y pueden compararla con la traducción de los testigos de Jehová. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español o francés o latín, sino la Biblia fue escrita en griego, hebreo y en hebreo, ¿no? Entonces, el griego es una lengua muy interesante y es una manera de escribir muy interesante porque no nos permite perdernos o no nos permite interpretar incorrectamente lo que serían las escrituras. Ahora, los testigos de Jehová cambiaron palabras de la Biblia para hacerlas concordar o para hacerlas calzar con sus enseñanzas. Entonces, vamos a ver algunas de estas enseñanzas.
Los testigos de Jehová hablan de Juan 1:1. Ellos dicen, en el principio, esta que vemos en el lado izquierdo, es la Biblia de los testigos de Jehová. Esta Biblia dice, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Y sin Él no llegó a existir nada, ¿no? O ni siquiera, y continúa el texto bíblico. Ahora, cabe recalcar aquí que ellos usaron como traducción la palabra Dios en minúscula, ¿no? Y ellos lo traducen así, dice, y la palabra era un Dios. Entonces, nosotros sabemos que el pasaje de Juan 1:1 está hablando del principio o está hablando del verbo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, que también sería la palabra, ¿no? Hasta ahí la traducción parece correcta, pero donde la traducción es incorrecta es la palabra era un Dios minúscula. Entonces, como este pasaje está hablando de Jesús y los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios mismo, entonces ellos por eso lo traducen como un Dios con minúscula. Entonces, es uno de los muchos dioses que existen por ahí, pero Jesús no es Dios, sino un Dios pequeño, ¿no? Sin embargo, la Biblia interlineal del Nuevo Testamento en griego, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio dice era el verbo es la palabra, ¿no? Y Jesús, él mismo, si nosotros leemos más adelante Juan, dice ser que es el verbo, ¿no? Porque el verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne y vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Entonces en el interlineal griego nosotros podemos leer que la palabra Dios se traduce como Dios con mayúscula, no con minúscula. Entonces, y esa palabra lo podemos ver, sería el número 23:16 y está refiriéndose a Dios. Para apoyar su traducción, los testigos de Jehová usaron un Nuevo Testamento que fue traducido por un satanista y una de las frases que éste pronunció fue, una verdad presentada por Dios es lo mismo que una verdad presentada por el diablo, ¿no? Entonces es una frase que ellos usaron en ese tiempo. Según los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es un ser creado, es el primer ser creado por Dios, según ellos. Y afirman esto porque ellos abren la Biblia y muestran el pasaje que dice que el Señor o Jesús es el principio de toda creación. Entonces, como es el principio, entonces Jesús ha sido el primer ser creado, ¿no? Pero Él no es Dios. También creen que Jesús es el arcángel Miguel. Esto está en muchos de los folletos que los testigos de Jehová reparten. No reconocen a Jesús como Dios mismo, sino como el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová también afirman de Jesús y ellos no aceptan la cruz, sino que afirman que Jesús no fue crucificado, sino él fue extendido en un palo. 1 Corintios 1:18 nos habla de esto. Dice 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, si nosotros vamos al griego, esta palabra sería estauros. Estauros significa o quiere decir, o su definición sería estaca o poste, como clavada erecta, es decir, específicamente un poste o también cruz, como instrumento de pena capital. Figuradamente, exposición, esto nos está hablando de la exposición a la muerte, es decir, a la negación propia por implicación o expiación de Cristo. Entonces, según el interlineal griego, esto podría traducirse como un poste o como una cruz. Ahora, quizás usted se preguntará y dirá que este es un detalle menor, que Jesús haya muerto en una cruz o que Jesús haya muerto en un palo vertical. Esto no es importante. ¿Por qué? Porque al final lo más importante es lo que Jesús haya hecho por nosotros al morir por nuestros pecados. Pero en realidad la Biblia
no considera esto como tal. La Biblia considera la cruz algo muy importante. ¿Por qué? Esto lo podemos ver en muchos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos también nos habla de esto. Entonces Jesús dijo mirándole, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10:21. También Hechos nos habla acerca de lo mismo. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz, por manos de impíos, a él matasteis. También 1 Corintios nos habla acerca de la cruz. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios. 1 Corintios 1:17 nos dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Gálatas nos habla acerca de la cruz. Dice, y yo también, hermanos, aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, pues que quitado es el escándalo de la cruz. Filipenses nos habla de esto. Filipenses 2:8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2:16 nos dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses nos habla de lo mismo. Dice, y por reconciliar todas las cosas en sí, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y 1 Pedro nos habla de lo mismo. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, todas las palabras o las referencias a la cruz de Cristo son muy importantes en la Biblia. Cuando algo en la Biblia es muy importante, se repite muchas veces, ¿no? Es como cuando nosotros subrayamos las cosas importantes, en cambio en la Biblia se repiten las cosas que son importantes. Ahora, ¿por qué es tan importante la cruz? Nosotros debemos recordar que el trabajo del diablo, el trabajo del enemigo, es negar a Jesús. Es que la gente no crea en Cristo porque Cristo es el único camino hacia la salvación. Entonces, si nosotros llegamos a cambiar algo de Cristo y si nosotros cambiamos la historia que Jesús pasó o la historia que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, estaremos modificando a Jesús, ¿no? Y estaríamos creyendo en un Jesús que no es el Jesús del cual la Biblia nos habla. Yo podría disfrazar una botella de refresco, podría disfrazarlo como, o una botella de veneno, podría disfrazarlo como una botella de refresco y decirles, este es el mejor refresco del mundo, pero en realidad les estaría engañando. Ustedes creerían que se están tomando el refresco, pero estarían tomando lo que es el veneno. Entonces, tan importante es que creamos en Jesús tal como Él es. Porque la Biblia dice, habrá muchos falsos cristos. Así que si nosotros ponemos nuestra fe en un Cristo que la Biblia no dice, no seremos salvos. Y eso el diablo lo sabe muy bien. Es por eso que todas las religiones o sectas falsas atacan a lo que es la salvación y el sacrificio de Cristo. No les interesa tanto atacar las prácticas que podrían cambiar, si es pecado o no tocar música en la iglesia, si es pecado o no tocar batería, o si es pecado o no tocar guitarra, etcétera. No estoy diciendo que no son cosas importantes, pero lo más importante es la salvación de las almas. Y es ahí donde los testigos de Jehová atacan, aunque ellos quizás o las personas que salen a predicar no se dan cuenta, pero en realidad el Cristo del que hablan los testigos de Jehová no es el Cristo del que habla
la Biblia. Ahora, todas estas referencias acerca de la cruz que hemos visto se podrían traducir algunas como madero, pero la mayoría de ellas se traduce como cruz literalmente. ¿Cómo sabemos o cómo podemos apoyarnos de que Jesús sí fue crucificado en una cruz? El término lo dice, crucificado. No se puede ser crucificado en un madero. Ahora, los romanos en ese tiempo tenían una forma de cómo crucificar o matar a las personas que habían cometido delitos graves. Si nosotros nos vamos a la historia, podemos ver cómo lo hacían los romanos. La crucifixión, en griego cruci, se refiere a un método de ejecución en el que el reo es clavado y atado a una cruz de madera. Normalmente el reo era atado, desnudo y abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y moría por la asfixia. Entonces, esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la antigua Roma y en las culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados en los imperios persa. Entonces, la crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337, después de que el cristianismo fuera legalizado en el Imperio Romano en el 313, favorecido por el emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera a la religión oficial del imperio bajo el año 380 de Teodosio. Ahora, la definición de cruz en ese tiempo para los romanos, podemos nosotros sacar esa definición. Una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en un ángulo recto, de tal forma que una de ellas o las dos queda dividida por la mitad, ¿no? O un poco más arriba. Es uno de los símbolos humanos más antiguos, tanto en Egipto, en China, en Creta, etc. Entonces, la cruz es el emblema de muchas culturas religiosas desde hace mucho tiempo atrás y también es uno de los emblemas del cristianismo. Por tanto, cuando los testigos de Jehová enseñan que Jesús no fue crucificado en una cruz, de alguna otra manera están cambiando la imagen de Jesús, de cómo Él murió. Entonces están formando un Jesús diferente del cual habla la Biblia. También ellos afirman que Jesús, cuando murió, su cuerpo fue desintegrado. Esto está en el libro La verdad os hará libres de 1946, que fue producido por los mismos testigos de Jehová. La Atalaya del 15 de octubre de 1988 también está esta enseñanza y esta enseñanza también está en el folleto El tormento eterno, doctrina de la Biblia en 1985. Entonces ellos afirman que cuando Jesús murió, su cuerpo fue desintegrado, cosa que la Biblia no apoya para nada. Jesús, según los testigos de Jehová, es el arcángel Miguel. Dice que Miguel no podía ser visto jamás por nadie, sino solo por los 144,000 testigos que gobernarán desde el cielo. Según los testigos de Jehová, sí podemos ser salvos por medio de la fe, pero esa fe debe demostrarse. Cada uno debe ganarse la salvación según él. Ellos usan el pasaje que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿no? Que la fe sin las obras es inválida. Pero la Biblia afirma y dice que nosotros somos salvos no por las obras, sino por medio de la fe, y esa fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová dedican gran cantidad de horas visitando casas puerta por puerta y deben entregar un informe cumpliendo lo que dice la organización para seguir perteneciendo a ella. Entonces, es por eso que nosotros vemos una gran cantidad de testigos de Jehová que van casa por casa y puerta por puerta. Los testigos de Jehová también no bautizan como lo manda la Biblia, sino ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo
y bautizan en el nombre de la organización Watchtower dirigida por el Espíritu Santo. Esto también contradice lo que dice la palabra del Señor. Dice en Mateo 28:19: Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Watchtower, o los Testigos de Jehová, tienen muchas normas. Entre esas normas, ellos no participan de días festivos, no participan en reuniones cristianas y no saludan a la bandera. Tampoco pueden cantar el himno nacional de los distintos países a donde pertenecen y no deben ir al servicio militar. Tampoco no deben ir a ninguna iglesia cristiana, ¿no? O a otra iglesia donde se contradiga lo que son las enseñanzas de los testigos de Jehová o de la organización Watchtower. También hay muchas normas para los niños. Para los niños que son hijos de testigos de Jehová. Ellos, como ya nacen, muchos de ellos en hogares que son de testigos de Jehová, entonces deben acatar porque sus padres pertenecen a esta organización y no tienen muchas veces elección. Primero, los testigos de Jehová en una de sus normas no celebran lo que son los cumpleaños, tampoco celebran Navidad y no celebran el Día de los Padres ni de las Madres. Y tampoco pueden cantar, como lo mencionamos, el himno nacional en sus escuelas. Ahora, vamos a dejar este estudio aquí para no hacerlo más largo, pero lo que quiero que nosotros entendamos aquí y el peligro que quizás más grande que nosotros tenemos o podemos identificar de los testigos de Jehová es en su enseñanza de Jesús. Ellos creen en Jesús, dicen que es el arcángel Miguel, ¿no? Pero en realidad la Biblia no enseña eso. Entonces, si los testigos de Jehová ponen su fe en este hombre que es llamado Jesús, que es un arcángel que se ha desintegrado cuando ha muerto, que no ha sido crucificado en una cruz, sino ha sido crucificado en un palo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ellos creen en otro Jesús diferente al que habla la palabra del Señor. Y si nosotros vemos, todas las religiones o sectas siempre atacan a lo que es la salvación, porque ellos afirman en una salvación por obras, no solamente por gracia, no solamente por el sacrificio que ya hizo Jesús por nosotros en la cruz, sino algo más el hombre debe hacer para poder salvarse, ¿no? Aparte de ello, atacan a lo que es la figura de Cristo. Y ahí está el mayor problema de los testigos de Jehová. Y quiero terminar este video con este pasaje bíblico. Jesús mismo afirmó en Juan 8:24 y dijo: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Resaltando las palabras de Jesús, él dice: si no creen que yo soy, si ustedes no creen en mí, en sus pecados moriréis. Y nosotros podemos identificar que muchas personas que siguen a esta organización, que son los testigos de Jehová, no creen en Jesús. Creen en un Jesús inventado por esta organización, por lo cual la Biblia dice: en vuestros pecados moriréis. Mi llamado es a las personas que están ingresando quizás a esta organización o a las personas que ya han ingresado a esta organización y que no pueden salir porque es muy difícil salir de esta organización de los testigos de Jehová. Que ellos mediten y que ellos comprueben o que lean los antiguos textos que muchas veces ya no se pueden encontrar porque han sido ocultados, destruidos o quemados por la organización, donde ellos hicieron muchas profecías que no se cumplieron y también enseñaron muchas falsas cosas que ellos obviamente con el tiempo lo destruyeron. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.